Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Pues es un placer poder compartir con ustedes este tema tan importante. A continuación les voy a presentar a mi querida colega y compañera Carla Mora. Ella es mi compañera en Occupational Health, es una gran profesional y pues qué mejor que hablar de este tema que ella. Ella estuvo trabajando en el Centro Estatal de Oncología de Michoacán y actualmente también es maestrante en psicología clínica por la UAC. Entonces, estamos con una eminencia y pues bueno, los dejo con mi compañera para que podamos empezar a ver esta presentación. Carlita, te dejo, te dejo el escenario. Gracias, Lari. Gracias por la invitación y por lo de eminencia. Digo, a ver, yo creo que les voy a quedar un poco mal en eso, pero pues muy contenta de poder estar acá con ustedes compartiendo este tema tan importante que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con esta sensibilización que se hace oportuna de una condición que nos afecta sobre todo como mujeres. Tal vez nos acompañen también. Bueno, ya vi que por ahí nos acompañan también compañeros varones. No los vamos a excluir de este tipo de temas porque es importante conocer, no solamente porque es el tipo de cáncer que más predomina en la población femenina, sino porque pues también les puede ocurrir a ustedes como varones. Y bueno, vamos a estar hablando en general de un tema que va a ser una herramienta clave para la detección oportuna que puede servirnos tanto a hombres como mujeres. Estamos hablando de este tema del autocuidado. Vamos a dar una como revisada general del el orden del día. Tengo por ahí entendido que se nos van a ir sumando más integrantes. Parece que están todavía en su hora de comida. Esperemos que cuando se nos unan no vengan ahí como con el mal del puerco todavía, ¿no? Si así es, pues de todas maneras vamos a estar pendientes de sus participaciones. Si hay alguna pregunta, tenemos destinado por ahí un tiempecito después de la presentación para sus comentarios o alguna situación que no haya quedado del todo clara o incluso algo que nos quieran compartir, pues también vamos a estar atentos, pero si durante el transcurso de la charla también hay por ahí alguna intervención que crean importante, pues vamos a estar ahí al pendiente. Bueno, para ir dando comienzo, una revisada general de lo que vamos a ver el día de hoy. Como ya les comentaba, vamos a abordar esta herramienta importante que es el autocuidado. Va a ser la herramienta fundamental para una decisión oportuna. ¿Por qué vamos a hacer mucho énfasis en el autocuidado? Porque cuando hablamos de condiciones oncológicas, no podemos hablar tal cual de una prevención o de una, como de no contraer cáncer, ¿no? No es algo que no es como, por ejemplo, el virus que se contagia, más que nada depende de situaciones que no podemos controlar, pero lo que sí está en nuestras manos es una detección oportuna. Entonces, esto de estar en contacto con nuestro cuerpo, con las cosas que vamos necesitando en relación al cuidado, va a ser la herramienta fundamental para una detección temprana. Otro punto que vamos a estar revisando es cuál es el impacto psicológico en el caso de cuando hay un diagnóstico positivo, ya sea en un diagnóstico propio o el de un ser querido. Cómo podemos acompañar en el momento en el que ocurre, si es que llega a ocurrir un diagnóstico como este. Vamos a hablar de alternativas de tratamiento y acompañamiento en relación a una área específica de la psicología que puede encargarse de las preocupaciones específicas de un diagnóstico como este y bueno, cómo podemos apoyar si como familia estamos viviendo o nos toca acompañar a un ser querido. Bueno, lo que veníamos comentando es que anualmente se realiza la sensibilización en octubre, ya que la Organización Mundial de la Salud lo destina específicamente para aumentar pues a la detección oportuna, como ya lo veníamos diciendo, no es algo que se erradica o que no se contrae, sino que hay que estar
atentos a las señales. Y bueno, cuando hablamos específicamente de cáncer de mama, hay que saber que la población no es la única, la femenina, pero sí es la que más lo desarrolla a nivel mundial. Esto, cuando lo comparamos, cuando es detectado, digo, ya vimos que es sobre todo detectado en mujeres, pero si comparamos que además es detectado en etapas clínicas ya muy avanzadas a nivel mundial, podemos preguntar entonces qué es lo que sucede en relación a un tal vez desplazamiento del cuidado del cuerpo específicamente femenino. No que sea el único que se desplaza, vamos a ir revisando más adelante por qué, pero creo que estos datos sí nos pueden poner a preguntarnos qué es lo que está sucediendo en relación específica con el cuerpo femenino y el desplazamiento de su cuidado. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico como este, podemos preguntarnos una serie de cosas, ¿no? Como, digo, así funciona nuestro cerebro tan maravilloso como es. Funciona a manera de ir encontrando las causas para atender los efectos. Cuando hablamos de un diagnóstico oncológico, hay que saber que, pues sí, la ciencia ha avanzado a grandes pasos, pero aún así no se ha detectado una causa exacta del por qué se contraen, por qué se desarrolla este tipo de diagnóstico. Hay algunas cosas que se tienen detectadas, como por ejemplo, que influye bastante la herencia genética y si, por ejemplo, por algunas razones de nuestra labor tenemos exposición o contacto con radiación o químicos riesgosos, se puede hablar de factores que ayudan a disparar este tipo de diagnósticos. Estas son razones, la herencia genética y la exposición a estos factores, son situaciones que poco o nada podemos controlar. Por ejemplo, la herencia genética, pues es un accidente biológico, ¿no? No controlamos o no nos dan a escoger en qué familia nacemos. Yo creo que si nos dieran a elegir eso, habríamos decidido tal vez no tener uno que otro tío, una que otra prima o primo, ¿no? Pero pues no lo podemos elegir. Entonces, es un accidente de la biología y aquí nacemos. Hay cosas que no podemos controlar en ese sentido, pero nos podemos enfocar en las que sí. Estamos hablando, por ejemplo, de las que tienen que ver con nuestro estilo de vida, es decir, la alimentación, las rutinas de autocuidado, actividad física, este tipo de rutinas de protección que sí están más en nuestro control. Podemos tener una participación más activa. Hablamos de detección temprana en este tipo de campañas porque tiene una serie de beneficios el detectarlos a tiempo. Entre ellos está que hay una mejora en la supervivencia, se disminuye el riesgo de morbilidad, es decir, que hayan otras afecciones relacionadas o no relacionadas con la enfermedad, pero pues me puedo ir enfermando de otras cosas porque mi sistema inmunológico pues ya está debilitado o comprometido y porque en general hay una reducción en el costo de la atención entre más pronto se detecte. ¿A qué nos referimos con reducción de costos? No solamente en la parte económica, que pues también es importante para atender una situación como esta, sino que hay una reducción en los recursos que se necesitan, tanto recursos médicos como recursos económicos, como recursos psicológicos. No es lo mismo afrontar una crisis que es un poquito más llevadera porque hay más posibilidades o vemos más opciones a la mano, a cuando tal vez ya nos quedan pocas opciones de tratamiento o de reorganizar nuestra rutina. Seguramente entre menos opciones veamos posibles, más estrés nos va a generar, ¿no? Lo que les venía mencionando hace un momento es esto relacionado a las estadísticas. Ajá. Hablábamos de que a nivel mundial, pues es sobre todo la población femenina la que padece este tipo de condición y que también es a nivel mundial la mayoría de los casos son diagnosticados en etapas clínicas avanzadas. Ahora, de forma más específica, aquí en nuestro país hay que saber que el 70%, es decir, más de la mitad de los casos son diagnosticados en etapas ya más avanzadas
en las que hay más compromiso de estos costos de los que hablábamos, ¿no? Les contaba desde hace un momento que la herramienta principal para ir detectando oportunamente los signos a los que habrá que estar atentas, atentos, va a ser el autocuidado. Es decir, todas esas rutinas que a mí me van a favorecer estar al pendiente de cuando yo necesito tener algo cubierto. Ajá, estamos hablando de necesidades. Por aquí les pongo esta pequeña definición sobre lo que es el autocuidado y estamos refiriéndonos a un deseo consciente, no nada más algo que se me antoja, sino un deseo con convicción, yo bien conscientemente, de que quiero todas mis necesidades o las necesidades que tenga, al menos en su mayoría, que quiero que sean cubiertas. ¿A qué nos referimos con necesidades? No se refiere nada más a algo que de pronto se me antoja, ¿no? Por ejemplo, si un día se me antoja un pastel de chocolate, seguramente puedo hacer lo posible por tenerlo, porque pues se me antojó, ¿no? Igual y el día está como nublado. eh, no estamos hablando tal cual de una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Tal vez no es un pastel de chocolate, pero si llevo un par de horas, bueno, al menos unas 4 horas sin probar alimento, seguramente voy a empezar a tener esta sensación de hambre, ¿no? De comer algo. Y a veces no es de comer algo nada más, lo que sea, sino ahí ya entra el antojo y es el comer algo en específico, ¿no? Seguramente si dejo pasar más horas sin comer, ya no se me va a antojar nada más el pastel de chocolate, o sea, esa cosa en específico, sino que va a ser así de ya, lo que sea, pero necesito algo en el estómago, necesito satisfacer esta necesidad y a eso es a lo que queremos llegar, ¿no? A estar conscientes de esas necesidades antes de recurrir a medidas ya desesperadas, sino tener una verdadera conexión con las necesidades que me va manifestando el cuerpo o incluso psicológicamente, porque podemos hablar incluso de necesidades emocionales que también han de ser cubiertas, ¿no? Así que bueno, surge una pregunta y es, ¿por qué nos dejamos de lado? Esto basándonos en la estadística que revisábamos hace un momento. Ok, yo pertenezco a la población femenina de un país en el que se detecta el 70% de los casos de cáncer de mama en etapas clínicas avanzadas o muy avanzadas, ¿no? En etapa 3, etapa 4. ¿Qué estará sucediendo? Sobre todo en una población, si me pongo como a fijarme en mi entorno sociocultural, donde pues el 10 de mayo, por ejemplo, es casi fiesta nacional, ¿no? O donde tenemos mucho esta cultura de que pues a las mamás, a la figura femenina, la que es buena, la que hay que cuidar mucho, hay que venerarla. ¿Por qué de pronto esto contrasta tanto con las estadísticas que estamos viendo, ¿no? ¿Qué será aquello que nos hace que nos vayamos dejando de lado? No sé si pudieran ustedes pensar en algo, tal vez no de ustedes, de la prima de una amiga, si quieren, pero ¿cuáles serán esas cosas, esas otras responsabilidades por las que nos vamos dejando de lado? No sé, tal vez el trabajo o si estoy al cuidado por ejemplo, los hijos, o si tengo algunos planes profesionales que también pues me restan algo del tiempo del día, o simplemente estoy al cuidado de otros, porque pues, no sé, además de los hijos, puede que esté a cargo del cuidado de otras personas, por ejemplo, de adultos mayores en la familia, los abuelos, los papás, personas que estén en alguna condición de salud delicada y que pues por lo general es la población femenina la que es buena para cuidar de otros, entonces se lo encargamos a la hermana, ¿no? A la tía. Ahora, no es algo que digamos, no, pues es tu culpa, ¿no? Porque no te cuidas, tú te vas dejando de lado, porque podemos notar que es una situación sociocultural, ya también un poco normalizada, y podemos encontrarnos cosas
hasta divertidas, ¿no? Reírnos un poco al respecto y nos podemos encontrar tal vez en redes sociales algunas cosas muy divertidas como esta. La cosa es que no es algo mío, es decir, yo como individuo no es algo que yo aprendí nada más así, sino que socialmente se ha normalizado también esta cultura de, pues, si aún si estoy enfermo, aún si tengo necesidades de protección en cuanto a mi físico, a mi salud física, también como que las puedo ir desplazando, ya sea por desidia, ya sea porque tengo alguna otra situación tal vez más importante para mí. Bueno, eh, me gustaría que no se quedara este mensaje de, pues hay que regañarnos, hay que regañar esta faceta mía de irme dejando de lado, porque creo que más que regaño, que un regaño pudiera ser el preguntarnos genuinamente, es decir, así, con curiosidad, cuáles razones me han estado llevando a mí a desplazarme, no para regañarme o castigarme al respecto y decirme, ay, no, sí te pasas, ¿no? Sino más bien tratar de detectar en qué orden de prioridad me estoy poniendo a mí, mis necesidades. En este caso específico, mis necesidades de protección en cuanto a lo físico, pero podemos pensar en cualquier otro tipo de necesidades que tengamos, ¿ok? Ahora, pasando a algo un poquito más técnico, hay un concepto que como psicólogos utilizamos y es esto de las cogniciones. Es una palabra más técnica para referirnos a las creencias, las ideas, estos pensamientos que pues ya en conjunto van a significar todas estas cosas que van a regularnos emocionalmente. Si tenemos estos pensamientos que regulan nuestras emociones, al final terminan regulando nuestras acciones. ¿Esto porque había un señor muy simpático, psicólogo, que se llamaba Ellis, y decía que las cogniciones eran estas maneras que determinaban cómo interpretamos la realidad sobre nosotros, sobre los demás y en general sobre el mundo. Ajá. Entonces, estas evaluaciones que yo tengo por mis cogniciones van a ir determinando las cosas que yo evalúo que merezco. Por ejemplo, yo, ¿no? Si tal vez en algún momento yo me siento cabizbaja o como decimos, ¿no? Que con el autoestima baja, tal vez yo no haga unas evaluaciones muy buenas sobre mi persona y por lo tanto mis conductas revelen que como si yo no mereciera ciertas cosas buenas, ciertas cosas de protección, de cuidado. Entonces, aquí hay un recordatorio importante, que mis rutinas de protección y cuidado dependen gran parte de las evaluaciones que hago hacia mi persona. Esto habrá que tomarlo en cuenta para ir revisando, pues también las formas de concebirme a mí misma, saber que esto no tendría por qué determinar negativamente si me cuido o no, ¿ok? Y bueno, parte de estas cogniciones entran estas ideas y creencias relacionadas al género. ¿Qué entendemos por género? Son aquellas características no biológicas que se le asignan tanto a hombres como mujeres. Esto conlleva, por ejemplo, el asignar cualidades, roles, talentos que son socialmente determinadas para hombres o para mujeres. Ajá. Por ejemplo, hay creencias muy específicas eh, sobre que las mujeres solemos ser, o por ser mujeres, tenemos ciertas cualidades naturales o biológicas que nos determinan como que somos mejores cuidadoras que los hombres. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Quiénes son las encargadas de cuidar a las crías, los niños, las encargadas de cuidar a los adultos mayores o a una persona con alguna condición de salud importante? Podríamos irnos haciendo estas preguntas. ¿Quiénes son las personas que por lo general cuidan en mi familia? ¿No? ¿Esto por qué? Para cuestionar esta idea de que biológicamente estamos determinadas así como con un gen del cuidado, ¿no? Y ya, eso indica que somos las indicadas para cuidar de otros y de otras por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Esto a qué nos puede llevar?
a una serie de mandatos en las que, por ejemplo, una buena mujer, una mujer amorosa, mm, muy linda, que hasta tal vez es muy comprensiva, es muy delicada, muy linda. Esta mujer es tan buena porque siempre pone a los demás antes que a ella. Siempre procura más a los demás antes que procurarse a sí misma. No sé ustedes, pero este mandato no suele ser tan bueno. O sea, no nos trae siempre cosas que nos favorezcan. Y la verdad es que no es como culpa, de nuevo, de algo individual, de una creencia que yo quise aprender así nada más, sino que son cosas que se van transmitiendo de acuerdo a la línea familiar, ¿no? Decíamos que las cualidades de género pues son asignadas tanto a hombres como mujeres. En el caso de los hombres, por ejemplo, hay también concepciones relacionadas al cuidado que no los favorecen tampoco a ellos, a ustedes, que son el, por ejemplo, pensar que los hombres son los protectores siempre fuertes, que no deben o no pueden mostrar debilidad. Y debilidad entendiéndolo como em, solito se cura, ¿no? O solito se va dejando hasta que, pues, a ver qué pasa, porque pues tiene que aguantar y tiene que ser bien macho. Entonces no puede pedir ayuda o no puede mostrar vulnerabilidad. Es difícil ayudarnos entre todos cuando o yo antepongo las necesidades de los demás antes que las mías y termino toda fatigada y ya ni puedo ayudar a los demás ni me puedo ayudar a mí. Y dos, cuando no expreso lo que yo necesito para que me cuiden o para ser cuidado en general. Entonces, hay estas razones de género que también van impidiendo que podamos cuidar mutuamente y de maneras individuales. Podríamos irnos preguntando, ¿cómo se cuidan los hombres de mi familia? ¿Son de los que sí van al médico? ¿Son de los que sí piden ayuda para empezar? Y esta pregunta sería importante hacérnosla. ¿Estas cualidades, estas cosas, están en nuestra naturaleza? ¿Ustedes qué piensan? No sé si puedan ahí tal vez comentar en el chat. Bueno, creo que yo no puedo ver sus mensajes. Bueno, creo que no hay. No se nos amontonan. No, todavía no se amontona. Ok, igual, si tienen una opinión por ahí, estaría súper bien, porque a veces cuando hago esta pregunta, muchas personas, hombres y mujeres, opinan que como mujeres sí hay una cualidad biológica que es dada por la naturaleza para hacernos ver que somos mejores cuidando de otros, ¿no? Y hay que saber que no, que como hombres podemos también aprender a, por ejemplo, cambiar un pañal, a hacer biberones, a procurar las necesidades de los otros y las otras. Y entonces eso qué nos está indicando? Que hay cosas que se pueden aprender y se pueden desaprender o reaprender. En general, podemos resumirlo así. Se trata de una cuestión cultural de la que sí podemos participar activamente y no está nada más así como que dado naturalmente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, aquí vamos a entrar a hablar de un tema que también va a ir determinando cuáles van a ser nuestras rutinas de autocuidado, que bueno, pues tiene que ver con esto que tal vez se ha puesto mucho de moda, que es hablar de el amor propio. Vamos a hacer una distinción, porque no es lo mismo hablar de amor propio y de autoestima. Tal vez se parezcan, pero ¿cuál es el valor, perdón, la diferencia clave en estas dos concepciones? Y una es que una, que es el autoestima, está determinada sobre todo por las cosas que yo tengo de afuera. Por ejemplo, si a mí me aumentan el sueldo, si mi crush me hace caso, si mi foto de Instagram sube a 400 likes, no sé, mi autoestima sube. ¿Por qué? Porque obtengo recompensas de allá afuera
que me dicen algo así como que mi valor aumenta, no sé, me hace sentir muy bien, muy aprobada. En cambio, cuando hablamos de amor propio, nos referimos a algo que yo soy, no a algo que tengo. Es decir, saber que nuestro valor no está determinado según lo que tenemos va a ser clave para poder cuidarnos como lo necesitamos. Vamos a verlo así. Tal vez yo por lo general soy una persona con buena autoestima o con un amor propio muy consciente, muy presente, pero seguramente me voy a enfrentar en la vida a momentos, a etapas que me hagan dudar de lo que soy o de las cosas que merezco, ¿no? Tal vez me tronó el novio o me fue muy mal en el trabajo, saqué muy mala calificación en un examen o ya nadie pela mis fotos en Instagram, no sé, algo que de verdad como que nos afecte. Este tipo de cosas externas, cuando ya no las tengamos, seguramente nos puede hacer sentir mal el no conseguir una meta o algo así. Y tal vez en ese entonces no queramos hacer mucho por nosotras. Tal vez sí fui a una plática donde dijeron que hay que hacernos una mastografía todos los años y que hay que hacernos no sé qué exámenes para cuidarnos, pero ahorita me estoy sintiendo de la patada y no tengo ganas, no tengo energía y siento que, pues a ver, igual y ni me lo merezco, ¿no? Porque si hubiera conseguido tal aumento, si hubiera conseguido tal cosa, ahí sí, pero como no lo conseguí, igual y ni lo merezco. Pues aquí hay que saber que el amor propio justamente trata de saber esto, que yo merezco de cualquier forma, tenga lo que tenga externamente, merezco ser tratada con respeto, con cuidados, procurando mis medidas de protección, independientemente de lo que tenga, porque mi valor no está determinado por lo que tengo, sino por lo que soy. Ajá. Y por eso aquí hay un recordatorio más, que es importante. Que hablando de las cosas que merecemos, pues merecemos sentir calma en el propio cuerpo. Esto sin importar su tamaño, forma, textura, estado de salud, capacidades, color. Sin importar eso, las cosas que yo tenga y que tal vez por ahora no las tengo, sin importarlo, yo sigo mereciendo un mismo trato con respeto, con dignidad y de cuidado. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque hablar de cuidado, am, como les decía, tal vez se ha puesto de moda esto del amor propio y demás. Y tal vez en redes sociales o en general en los medios de comunicación podamos encontrarnos con imágenes muy parecidas a esta de arriba, que pues ponen una situación muy cómoda, tal vez en un spa o poniéndose una mascarilla o demás, relajándonos y ya, pareciera que eso es el autocuidado, que eso es apapacharnos y eso es protegernos, ¿no? Incluso vienen con sus letreritos bien bonitos de ámate a ti misma y vales mucho y demás. Pues no es que eso esté mal, no es que eso no sea amor propio o no sea autocuidado, pero no es lo único. Ajá. Por ejemplo, cuando estamos al cuidado de tal vez un niño pequeño o una niña y vemos que se va acercando a jugar a un barandal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cuál es la reacción primera de cuando lo vemos ahí acercándose a un barandal y tal vez se va a caer, ¿no? Tal vez hasta sintamos algo acá en la panza. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que lo quitemos o que hagamos algo para que no se acerque al barandal, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción del niño o la niña? Seguramente se va a poner a llorar porque pues, quiere jugar ahí, quiere estar ahí, y se pone necio y se pone a patalear y ya la gente me está volteando a ver porque seguramente soy una mala mamá y se vuelve súper incómodo, ¿no? Pues es que es eso, saber que el cuidado no siempre es cómodo, que hay algunas cosas que con tal de cuidar y de proteger, hay que hacer, aunque eso me involucre algunas emociones desagradables. Esto sabiendo que pues no hay emociones negativas. Todas nos pueden dejar algo bastante positivo, pero pueden ser desagradables, se sienten gacho, como el miedo, la aversión, la angustia, que nos puede provocar, por ejemplo,
irnos a hacer una mastografía, ir a hacernos el Papá Nicolau. No es una situación cómoda, hablando de que pues, hay que ir a exponerse, hay que ir a esperar unos resultados que seguramente sería muy angustiante, ¿no? Pero pues hay que saber que es parte de un autocuidado del que no es cómodo, pero del que sí es necesario. Bueno, vamos entrando en el caso de que nos enfrentemos a un diagnóstico positivo. Hay que saber que nosotros tenemos la habilidad de tener distintos tipos de afrontamiento a las situaciones críticas. No es que hayan unas maneras buenas y unas maneras malas de afrontar las cosas, pero sí podemos distinguir algunas que tal vez no sean tan funcionales como otras. Por ejemplo, algunas de las maneras de afrontamiento más comunes en casos de diagnósticos como este es la negación, la evitación, ya no quiero saber nada de eso, como el meme que veíamos, ¿no? A ver si me curo solita y ya no quiero saber nada de eso porque me causa mucho malestar. O esto de buscar una solución en el pasado, que lo veríamos, por ejemplo, cuando hay pacientes que dicen, y si me hubiera empezado a hacer mis chequeos anuales, si no hubiera hecho tanta desidia para hacerme mis exámenes y empezamos a buscar, ¿no? Como esta solución en el pasado que pues no nos va a ayudar mucho porque el problema está en el presente. Hay otro tipo de afrontamiento que es la desesperanza, es decir, sentir y pensar que el futuro ya no tiene nada bueno que ofrecerme. Eso no es tan preciso. Digo, nadie podemos leer el futuro, no podemos adivinar lo que va a suceder. Podemos hacer predicciones, pero es eso, no tenemos una garantía de lo que va a suceder. Y esto está muy relacionado con un mito, una situación tabú que gira alrededor del cáncer y es que podemos pensar, por lo que vemos en películas muy dramatizadas del asunto o en la televisión, que el cáncer es como una sentencia de muerte. Y la verdad es que la única sentencia de muerte es el estar viva. Les aseguro, eso sí se los firmo, que si han nacido, seguramente van a morir. Pero el tener un diagnóstico de una enfermedad como esta o alguna otra condición de salud, no nos está indicando que vamos a morir de eso o que vamos a morir primero que nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es como se dice acá abajito, más que una resignación al, al diagnóstico, se busca una aceptación. Es decir, buscar tener un papel activo, participativo en el tratamiento y un adecuado apego a esto. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque resignación sería como decir, chale, pues ya, me tocó, es un castigo divino, seguramente es un mal karma, me lo merezco y pues ahora tengo que afrontarlo y ya. Sí tienes que afrontarlo, sí puedes elegir afrontarlo, pero desde otro enfoque, que es el saber decir, no estoy condenada a lo que me pasó, porque no es lo que me pasa, sino lo que hago con eso que me pasa. ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Qué medidas voy a seguir utilizando? Porque aún con un diagnóstico como este, se pueden seguir afrontando medidas de protección. Ujú. Así que bueno, lo que se busca es sobre todo generar un apego al tratamiento médico y, aunque sea difícil de creer, se puede conseguir también una resignificación del diagnóstico. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchos pacientes que pueden decir em, cosas como que si no hubieran tenido esta condición, si no hubieran tenido esta experiencia de desarrollar cáncer, tal vez muchas cosas de su vida no habrían tomado el acomodamiento que tomaron después, ¿no? Hay gente que llega a decir, estaba dándole toda mi atención, mi energía al trabajo, a alguna otra situación poco gratificante o realmente poco significativa para mí. Gracias a esto me uní con mi familia
empecé a revalorar cuáles eran mis metas personales, incluso profesionales, y se puede conseguir resignificar lo que es un diagnóstico como este, que no sea nada más una sentencia de muerte, sino otra cosa. Es difícil como predecir cuál va a ser el nuevo significado, porque no es algo que se descubra, sino más bien es algo que se construye, pero es posible. Y bueno, esto se puede conseguir gracias a tanto un acompañamiento terapéutico como al fortalecimiento de la red de apoyo. Hablando de esto, del acompañamiento terapéutico, eh, hay que saber que pues sí, lo principal va a ser el seguimiento médico de un diagnóstico como este, pero que podemos contar con herramientas como por ejemplo la psicooncología, que es este enfoque especializado para lo que sucede en relación al afrontar un cáncer. Esto, pues porque cuando nos enfrentamos a un diagnóstico como este, se tiene que reorganizar básicamente toda la rutina personal y muchas veces también la familiar. Hablábamos de los recursos que se utilizan para hacer este afrontamiento y decíamos que son económicos, psicológicos, familiares, médicos. Hay un montón de recursos que se echan a andar para este proceso. Entonces, es como si toda la vida se reorganizara alrededor del diagnóstico y sin duda, pues cualquier cambio en la rutina nos puede provocar cierto estrés. Entonces, al reorganizarse prácticamente todos los recursos que tengamos, seguramente nos podemos enfrentar a síntomas de ansiedad, depresión, insomnio y, bueno, preocupaciones tal vez muy específicas como ciertas sensaciones de culpa. Nos llegamos a afrontar bastante con esta situación, el sentirnos culpable porque, como lo decíamos, buscar una solución en el pasado, pensar que tal vez por mi culpa mi familia tuvo que reorganizarse toda para, para poder apoyarme porque a mí se me ocurrió tener cáncer, ¿no? O sea, como si yo hubiera elegido eso. Este tipo de situaciones pues pueden manejarse en un acompañamiento psicológico, pero no es lo único. Digo, además de afrontar todas estas reacciones emocionales, sí se puede notar que hay una reacción distinta en el cuerpo. Por ejemplo, cuando estas situaciones emocionales, que al final de cuentas también es química en el cerebro y en general en el cuerpo, podemos notar efectos como que hay una cicatrización más rápida en el caso de las mastectomías o en el caso de algún tratamiento como quimioterapia y radiación, pues los efectos secundarios suelen ser más llevaderos cuando los niveles de estrés, de cortisol, pues están bajo control, por así decirlo. Hay otra situación que también se maneja en este tipo de espacios y es que se le da este espacio justamente a un afrontamiento particular de la condición. Había unas pacientes de cáncer de mama que decían, es que a mí no me gusta que nos retraten como estas personas con unos guantes de box, como si fuéramos unas luchadoras, ¿no? Les molestaba sentir que estaban romantizando la lucha que ellas estaban teniendo porque decían, es que, ¿qué? Entonces, si muero, perdí la lucha y entonces me hizo falta luchar más. Era un enojo que tenían y que no les gustaba pues tener esta representación. Ellas querían tener una propia. Una decía, no, a mí ni siquiera me cabe un guante de box, ¿no? Porque me quedó mi manita muy hinchada por una linfedema que, a raíz de una mastectomía. Entonces se le puede dar espacio a un afrontamiento individual. Como en varios de los casos hay que realizar una modificación corporal, por ejemplo, una mastectomía, pues hay un cambio en la imagen y sobre todo un cambio en una parte de la imagen que suele ser muy representativa de la feminidad. Yo puedo representar mi feminidad
de acuerdo a cómo yo lo elija. Sí es algo que se puede construir. Solo que es complicado cuando pues a mi alrededor estoy así como que nadando en un montón de significaciones de lo que es un pecho, lo que es una mujer atractiva, femenina, sensual. Tal vez no es la imagen que yo desearía tener. Entonces, pues claro, se afronta un duelo por la pérdida de la imagen corporal ideal. Y aquí podemos significar distinto un porcentaje menos de piel, pues sí es lo que ha hecho que me vea distinta, pero también puede ser ese, ese algo que me ha salvado la vida, ¿no? En general, pues, podríamos decir que se trata de tener una representación digna del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tal vez en campañas como esta, digo, pues hay un esfuerzo por representar lo que es los signos a los que hay que estar al pendiente, em, cómo hacer la autoexploración, pero en general los senos femeninos son muy censurados. Nos trae una serie de complicaciones, como entre ellas que haya dificultad para amamantar en público o para representar dignamente y gráficamente los signos a los que hay que estar al pendiente. Ajá. Entonces, voy a proceder a mostrar una imagen un poco sensible, pero que es necesario de mostrar. Y se trata de los signos a los que tendríamos que estar al pendiente, ¿no? Les comentaba, tal vez hay una romantización a los signos a los que hay que estar al pendiente, hay una romantización de las personas que afrontan una condición como esta, y hay quienes pueden decir, no, pues eh, para mí el cáncer no es rosa, para mí el cáncer ha sido una situación compleja en la que me hubiera gustado que hubiera más representación de a qué tengo que tenerle cuidado, ¿no? No nada más mostrar unos dibujitos ahí, o un moñito rosa, ¿no? Que se vale el esfuerzo, pero es necesario también esta otra representación. Hablábamos al principio de que cuidar em, suele ser complicado, es una tarea complicada, y en el caso de cuando como familia estamos enfrentando un padecimiento como este, pues es importante dar justamente esa importancia a las preocupaciones propias de yo como familiar. Es decir, si el paciente, mi familiar, mi ser querido, mi amiga, mi compañera, es quien está viviendo en carne propia esta situación, pero no por eso voy a dejar de lado también mis preocupaciones, como lo son dudas muy válidas como la siguiente, ¿no? Nos podríamos enfrentar a hasta cuánto decirle a mi paciente, hasta cuánto decirle a mi familiar que su pronóstico no es tan bueno, porque qué tal que lo que yo le diga lo va a poner o la va a poner para abajo y ya no le va a querer echar ganas y entonces va a ser mi culpa. Y bueno, hay una serie de preocupaciones, de cansancios que a los cuidadores también los compromete. Es importante saber que a los cuidadores pues también hay que cuidarlos, ¿no? O si yo me identifico como una cuidadora, pues saber que tengo necesidades que cubrir también. Porque, bueno, algo bien común es pensar que es normal el sufrimiento que se vive como acompañante o como familiar, porque en realidad quien merece la mayor cantidad de atenciones pues es mi familiar, que es el paciente. Sí, pero no por eso, les decía, vamos a dejar de prevenir cosas importantes como lo es el riesgo de los cuidadores de padecer algo llamado síndrome de burnout o síndrome del quemado, que significa consumirme tanto física como emocionalmente por estarle dedicando todo mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo, atención a unas tareas específicas. Hay estrategias que se pueden implementar, como por ejemplo, designar un cuidador primario, es decir, tú eres la persona de la familia que tiene más tiempo, más disposición para acompañar a la paciente a sus citas, pero nosotros vamos a formar también una red de apoyo que va a estar al pendiente de lo que necesite la paciente y de lo que necesites tú. Es un ejemplo tal vez como muy superficial, que lo vamos a abordar hoy, de, de qué es lo que se puede hacer como red de apoyo. Pero hay muchas estrategias que se pueden ir armando. Y bueno, en general es también tratar de evitar un trato condescendiente
a los pacientes, las pacientes y a los acompañantes, ¿no? ¿Qué sería un trato condescendiente? Esto de decir, no, pues pobrecita, pobrecito, tu vida ya cambió, entonces, más que ofrecerte una ayuda genuina, me acerco a darte el pésame. Ese tipo de reacción no suele ser el ideal, porque muchas de las cosas que se busca mientras se transita por este proceso de un tratamiento es el procurar que mi vida, dentro de lo que se pueda, siga funcionando. Que yo pueda sentir que sigue como marchando, ¿no? Que no se vea tan interrumpida, que no sienta yo que me ven diferente, que ahora me ven como el pobrecito, la pobrecita. Entonces, una manera de ayudar es genuinamente preguntando qué necesitas, en qué te puedo ayudar, y no asumir las necesidades que tú tengas, sino acercarnos a preguntar. Y bueno, no quiero consumir mucho del tiempo, pero si hay alguien con alguna pregunta, con algún comentario o algo que nos quiera compartir. Muchísimas gracias, Carlita. La información que nos acabas de dar creo que nos ayuda bastante, eh, pues a todas las y a todos los que estamos aquí, sobre todo esta última parte, la manera correcta, ¿no? O idónea de podernos acercar a brindar o a solidarizarnos con personas que sean detectadas o tengan un diagnóstico positivo. Te agradezco mucho, Carlita, y pues si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar la manita o escribirlo en el chat también. Pues creo que nadie se anima. Pero, Vienen de comer y están todavía procesando sus alimentos. sí, y también procesando qué fue lo que me comí. Bueno, pues creo que no hay preguntas, Ok, pero nuevamente, Carlita, te agradezco muchísimo por haber brindado este tiempo de compartirnos información tan importante. Em, Creo que, bueno, al menos de mi parte sería todo. Y pues podemos dar por finalizado este webinar. Y pues si alguien quiere comentar algo o algo así, también puede escribir un correo a mí para que yo se lo pueda compartir a mi compañera sin ningún problema. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, Carlita. un gusto. Cuídense mucho.